regresan hoy con la señora Mirta Legrand, la señora China Zorrilla, el señor Carlos Perciavale, el gobernador de la provincia de Mendoza, señor Celso Jaque. El señor Nito Artaza. El señor Antonio Tarragorros. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Muchas gracias, gracias querida. Gracias, Chinita. ¿Cómo estás, China? ¿Bien? Muy bien. Se ha repuesto ella maravillosamente bien, salen en gira. Pero no tuve tan grave vida. Ah, no, pero los diarios no, los diarios no, la prensa en general, a mí yo me voy por la asustó un calle, poco, la me gente me preocupó. para como si viera una resucitada. China, ya estás en la calle caminando, qué susto nos diste. Y me falta que me digan cuánto recé. No, No, vos pero- dijiste en Clarín, qué suerte que no se murió. Qué suerte que no se te murió, te dice. Porque no puedo creer que la gente sea tan bruta que le diga esto. Qué suerte Además, que yo no- estaba con vos, pero Sí, yo lo leí tuvo también, bronquitis sí. 3 días nada Sí, más, ni sí, siquiera sí. tuvo ni Sí, siquiera pero principio de neumonía, Sí, nada. como dije, vine de Montevideo acá. Yo o de sé, acá, una de- envidia medio espantosa. ¿Cómo? En ambulancia. ¿En el buquebús? Acostada en el buquebús como una reina y nadie te vio. Una maravilla. Ah, No, pero es el mi periodismo, sueño. el periodismo lo agigantó un poco, lo hizo más La grande. gente me mira por la calle y se hinca delante mío pidiendo un milagro. Qué maravilla. Pero qué gracioso. Bueno, buenas tardes, Dante. A ver, cuéntenos qué comemos Hoy hoy. de entrada tenemos un revuelto gramajo. Ah, qué rico. De plato principal un solomillo de cerdo con eshalot glaseadas y batatas al horno. Y de postre chocolates y licores. Pero riquísimo, todos lo vamos a aplaudir. Que lo disfruten. Muchas gracias, Dante. El menú fue preparado especialmente por el chef del Hotel Hilton Buenos Aires para estos almuerzos. Bueno, le agradezco mucho, gobernador, que esté acá. Me mandó un vinito riquísimo. No, gracias a usted por permitirme compartir este almuerzo. Parece que septiembre tiene una cosa particular, porque vez pasada le contaba cuando estuvimos Sí, en Mendoza, En Mendoza, sí. que un señor le había mandado muchos saludos, Sí. que me encontró en la calle, porque había visto una obra teatral suya, que fue Cuando la luna era azul. Sí, hace muchísimos Y eso años. fue en un mes de septiembre, un día 15 de septiembre. Pero Mendoza y ahora, me había mire, visto. como una casualidad, Estamos otra vez ahora acá. estamos juntos aquí, bueno, como mendocinos, Bueno, felices de compartir te con agradezco usted. muchísimo. Antoñito, me encanta que hace muchísimo que hayas vuelto a este programa, me encanta que estés acá. Me gusta mucho, me gusta mucho Hace estar. mucho que no nos Estaba vemos. pensando que son las cosas así que lo mantienen a uno vivo en el mejor Sí. de los sentidos, ¿no? Es juntarse con gente que uno tiene la sensación y la seguridad que lo quiere a uno. Ah, sí. Yo tengo la sensación de que vos me querés. Te quiero y te Entonces, admiro muchísimo, sí, porque me entonces, encanta el chamamé, así quiero que sepas. Nito, muchas gracias, que está triunfando, qué bien anda Estamos esa bien, temporada. Muy bien, Y estos, gracias a Dios. estos dos artistas maravillosos Pero que viste están vos, haciendo yo gira digo que triunfal. Ellos triunfal. rehabilitan el teatro hoy, que Ah. parece que si no estás en los grandes programas de televisión, parece que eso no existe. Y sin embargo, hay artistas Sí. que llenan teatros, que convocan como son ellos. Sin estar en la televisión. Bueno, sin estar en la Sí. televisión. Bueno, como le ocurre hoy con nosotros, a Cacho Castaño, A con los que Cacho, están, sí. Qué todo maravilla, nuestro elenco Cacho. en nuestro show, y qué sé yo. Y casualmente lo del chamamé, estamos juntos hablando de esto. Van a Luna, ¿no? Qué Con lindo. Antonio, en el Luna Par el 19 de septiembre. El 19. Junto, por viernes supuesto, a Ramona Galarza, Los Saloncitos, qué lindo. Maguaré, Mario Bofil y la producción de Norberto Bacón, que hacemos sí. juntos. Ya hemos hecho en otras Sí, ocasiones. yo sé que han Y estado realmente... ahí. Y han llenado, los 100 ¿no? acordeones de final. Y los 100 ¿Cuántos? acordeones de final. 100. 100 acordeones. 100 acordeones Y chamameceros. iban a ser más.
más, yo le eso debe ser maravilloso. Maravilloso. Cena Pero acordeón. la apertura de Pekín quedó... Claro, ya con eso. Los de la tarragoceros, pequeña eso. murga. ¿Beijing qué? Cien ¿Beijing? Beijing. Lo que pasa es que hay más y no pueden venir porque ¿qué es el problema ese RT, no sé qué? Sí, si no, la RT, bueno, de que son muchos, le digo una cosa, el elenco no termina más. Imagínense que son 100 acordeones nada más, con Qué todo el elenco, bárbaro. cada ¿Y uno de con dónde sus sacaron músicos. 100 acordeones? Y que ¿Dónde son hay los 100 acordeones? tarragoceros, son... Lo acompañan a Antonio, es una cosa muy especial que lo lo puede explicar él. Mi acompañan. papá más que nada, a mi papá más que nada. Esta cosa de las tribus, de uno pertenecer a algo donde se siente querido, siente que hace algo que lo hace crecer espiritualmente, y a veces uno cree que pasa eso, lo que pasa con esta violencia que hay ahora, no. Pero en los tarragoceros hay una devoción así por mi padre y por la hombría bien que tenía, y son cientos. Me están llamando para decir, pero no pueden, Los ya no hay tarragoceros, cómo. mirá que llamarse los tarragoceros, me parece maravilloso. Sí. Qué lindo. Y además de una sorpresa porque, bueno, Cacho Castaña me pidió especialmente, me dijo, nosotros tenemos función. Sí. A las 10 de la noche estamos nosotros en el teatro en el Broadway, pero él bueno, quiere vas a ir? ir o antes o después, como este espectáculo empieza a las 21, me dice, yo quiero cantar un chamamecito con Ay, Tarragó qué buena idea, o con qué Ramonita. bueno. Quiero estar ahí y cantarme, me quiero dar ese gusto más queremos nosotros? musical. Y bueno, y ellos también, Baile así que seguro. creo que va a estar Tan la talentoso visita de... Cacho. Han hecho una de temporada Cacho. triunfal ustedes Sí, también. realmente con Nito, Cristina, en el País de la fantástica, Calle Maravilla Corrientes. fue- Vienen de Mar del Plata ya. Venimos ya de Mar del Plata, que estuvimos Sí, primero con qué Antonio temporada, y ¿eh? después con Cacho. Así que estamos muy Pero felices. siguieron porque- con un éxito enorme. ¿Qué pasó el otro día? ¿Se incendió? No, y la otra vez sí un tuvimos un principio de principio de incendio cuando Este estaba fin de cantando semana, Cacho sí. casualmente. Y bueno, pero miren, en menos de 4 minutos se evacuó el teatro por precaución, bien. porque había empezado a salir humo y el polvo químico que le tiraron los muchachos, nuestros técnicos, para apagarlo en un lugar donde 4 están los minutos dimmers, que y son no los que hubo- controlan la electricidad. ¿No hubo escenas así de la luz. desagradables, la gente asustada? Pocas o- veces ¿Sí? ocurrió, pocas veces nos ha ocurrido. No, me refiero a la salida el otro día del No, la público. salida realmente, después de aquella tragedia que nos enlutó y nos Claro, enluta hoy a claro, todos los sí, argentinos sí, todavía como Cromañón, Cromañón, sí, sí. en todo el país hay medidas de seguridad. Por ejemplo, antes de comenzar cualquier espectáculo público, se lee, en el nuestro, por ejemplo, se lee 4 veces, segundos antes de empezar, se le qué explica al bueno. público de qué manera se puede evacuar. Claro, Las salidas la están marcadas, los matafuegos están en el momento, las salidas de los teatros no tienen que estar tapadas por autos. Las puertas tienen que estar permanentemente ¿Estaba abiertas. respetado todo eso? bien? Absolutamente, Está miren, bien. menos de 4 minutos se evacuó todo el personal y toda la gente. Le quiero aclarar algo, Mirta. La ciudad exige, acá y en otros lugares del país, simulacros de evacuación y se hacen una vez al mes con el personal y con Muy el bien. personal de acomodadores. Entonces eso realmente ayudó y yo creo que es al menos un paliativo humano, una resignación cristiana para esos padres de Cromañón, porque a partir de eso se salvan vidas, se han Seguro, salvado vidas. claro, Pues yo digo, claro. si eso crecía más y si no se tomaban estas medidas de seguridad, se hubiera quizás hecho eso en se Cromañón. puede volver a ocurrir. Dios ¿no es mío, cierto? las vidas que se Y hubieran hoy en día salvado. se toman precauciones permanentes, no solo, no me estoy refiriendo solo a la Ciudad de Buenos Aires, en todo el país. Sí. Y eso funcionó, el simulacro permanente, estar atentos con cualquier problema, las exigencias para cualquier espectáculo público. Ahora, yo pensaba el otro día cuando veía por televisión y escuchaba por radio, ¿estás cómoda, Chinita? Muy cómoda. ¿Cómo reaccionaría uno, no? Si te dicen, mira, hay que evacuar la sala, pensás enseguida en un incendio, evidentemente. Sí. No es fácil, ¿no? ¿De qué modo? Para no perder la línea, para no provocar la desesperación en los demás. Y usted ¿Qué sabe que haces? La ¿Corrés, mejor manera de saber caminás cuál es donde tenés que ir al escenario. al escenario? Los sabios saben eso. Pero- No ir pero por la se había puerta y originado en el- la platea. Pero Pero se había el- originado en el le escenario. explico. El humo venía del escenario. En el escenario ¿Ah, sí? estaba en la Sí, parte de seguro arriba donde que estaban nada. los dimmers, venía el humo. Claro, eso es De bravo, todas sí. maneras, si se hubiera avanzado más, se baja un telón de seguridad, que es un Ah, telón, sí, eso un es telón de obligatorio, metal sí, que tienen tener. en la mayoría de los Eso teatros, es tiene un telón de obligatorio. Si nos seguridad que se quedamos corta. artistas atrás. Claro, Adentro. no, porque los artistas No tienen importa. salida por abajo. No, pero mire, importante- y Flavio Mendoza, que es nuestro director artístico, dijo, yo me llevo las plumas de Faisán. Dijo, se fue con las plumas de Faisán. Y además Cacho me dice, yo le decía a la gente, decía Cacho, por favor, retírense con creían cuidado. Yo que también le no le decía, hacían quédense caso". tranquilos. Y dice Cacho, me doy vuelta y no estaban los músicos, se habían toda la miércoles. Ya habían Así ido. que bueno. No, lo importante es que no cunda No, el pánico, como decía el ¿Volvió a personaje. hacer teatro? Sí, no, porque imagínense, se produjo tanto Entraron los despliegue. bomberos. Hoy 5 dotaciones de bomberos, Claro. que agradecemos la Ah, rapidez, claro. el SAME
Jame, que le dio oxígeno. ¿Vinieron rápido? Entre ellos a mí también, porque ¿Te dieron oxígeno? Un poquito de oxígeno a los ¿por el 4... humo? No, Por porque nos efecto de- metimos en el hueco donde estaba el dimmer y le tiramos el polvo químico. Claro, Y hubo 4 muchachos, Víctor, Norberto, Con principio de Roberto asfixia, ¿no? y Sí, Miki, sí. que estuvieron trabajando ahí, que, bueno, respiraron el polvo químico, ¿no? Yo como uno aprende la lección, ¿no? De eso, de lo... Ahí cuando nosotros estuvimos con los terregoceros este año, hubo la fiesta del chamamé esa noche, 20.000 personas. 20.000. Y se cerró las puertas como a las 10 de la noche. La fiesta nacional del chamamé es un suceso. Sí, sí, claro. Y ¿Dónde la entonces hacen? yo me enojé, porque qué ciudad la está hacen? bien, en la ciudad de Corrientes, en el Corrientes anfiteatro mismo, Coco la Marrone. capital. Y entonces yo me enojé, le digo, pero déjale entrar, le digo que entren. Y entonces me dijo esto de la seguridad. Dice, si se descompone alguno, ¿cómo entra una ambulancia? Tenemos que dejar los pasillos. Antes uno tapaba todo. Sí, Claro, sí, hay una hay que gran respetar todo irresponsabilidad. eso, por favor, hay que Sí. respetar, pero a rajatabla Sí, todo. sí, no está bien. Gobernador Jaque, está muy entusiasmado comiendo, ¿quiere seguir comiendo? por favor. No, cuéntenos cómo es la situación en la provincia de Mendoza actualmente. Bueno, nosotros estamos trabajando muchísimo en uno de los temas que más nos ocupan y preocupan, que es justamente la seguridad. Un problema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y que hoy hemos tomado la firme decisión de convocar a todos los sectores de la sociedad en Un esto. pacto han hecho, ¿no? Ahí estamos trabajando en un acuerdo social por la Un seguridad de los acuerdo social, mendocinos. de seguridad. De está bien. seguridad, en donde entendemos que cada uno de los sectores tiene algo para aportar, desde las iglesias, bueno, obviamente los otros poderes del Estado, trabajando con distintas instituciones, organizaciones no gubernamentales, los empresarios, entendiendo de que hoy nosotros necesitamos demostrarle a aquellos que han elegido el camino del delito de que hay una población dispuesta a vivir en paz. Y con una cuestión que para nosotros también es relevante. La mayor responsabilidad la tengo en este caso como gobernador y el Poder Ejecutivo. La seguridad es un servicio que debe prestar solo el Estado, o sea que es imposible poder dárselo a otro esa responsabilidad, pero es desde allí donde estamos comprometiendo a todos, porque aun cuando nuestra responsabilidad es la mayor y es indelegable, entendemos que la sociedad frente a una situación de estas tenemos que unirnos todos. ¿Pero por qué han crecido los delitos tanto, Mire, gobernador? Es curioso, en una provincia... distintas... ¿No es una provincia muy próspera, Mendoza? Es próspera, tiene, a mí, a nuestro entender, tiene 3 grandes causas. Una de las causas fue la exclusión social, que es donde estamos trabajando de manera integral, es decir, todos los ministerios trabajando en forma conjunta para que aquellos que todavía sufren la exclusión tengan la posibilidad de incluirse. Otro tema que genera como causa inseguridad es la droga, que ha crecido muchísimo el consumo de droga. Mendoza hasta hace unos años atrás se la conocía como una provincia de paso de droga. Hoy no, hoy hay consumo. Y desde el consumo de aquellas cosas... En todo el país está ocurriendo. La Argentina ha crecido como tal. Y esto hace que... Además se elabora droga ahora acá, ¿no? Cayendo muchos jóvenes allí en un estado, cuando ya están o drogados o en la necesidad de la droga que no tienen, a veces van en la búsqueda de conseguir con qué transformar para volver a acceder a la droga. ¿Y los fines de semana se acrecientan, por ejemplo, los delitos que van a boliche, los chicos y toman alcohol y droga? No podríamos afirmar de que hay una estadística que diga que solo los fines de semana. Hoy puede ser cualquier día y en cualquier situación. Y en los últimos tiempos, lo que más nos ha preocupado es que ha habido grado de violencia que antes no lo teníamos. Y en chicos también, en niños. Y en jóvenes, que son los que a veces llegan con un grado de violencia que antes no existía. Entonces, esa es otra de las causas que la estamos atacando con prevención, para aquellos que ya cayeron, generando lugares donde los podemos atender. Y por otro lado, tratando de ir a los que de la droga hacen su negocio. Entonces, también estamos trabajando ahí con todas las fuerzas de seguridad. Qué terrible esa lucha, porque es una lucha desigual, ¿no? Y un tercer tema no menor es las armas ilegales. Las armas ilegales. ¿Y cómo entran las armas ilegales? Mire, ¿Por dónde entran? Es gente que la tiene, que no la registra. Pero el RENAR registra todo. Sí, pero a veces cuando se produce un robo, alguien roba un arma, la tiene y esa arma empieza a circular en un mercado que es un mercado ilegal. Y entonces esto es lo que también tenemos como problema, por eso hay que llevar mucho más controles. A veces en la Argentina, y incluso en mi provincia en su momento, se hicieron programas que tendían a justamente que la gente entregara sus armas. Lo que aparece como una paradoja es que, en definitiva,
el quien entregó las armas fueron las víctimas, porque los delincuentes no entregaron sus armas. Entonces como que se desarma a las víctimas y se deja con armas a los delincuentes. Entonces, había una señora, ¿se acuerdan? Yo la vi en televisión, que recibía las armas y compraba, les daban dinero a las personas que le llevaban las armas. En La Plata, la señora Lidia. ¿Me permitiría una cosa? Yo siempre me quedo esperando que la gente de la política utilice como proyecto la única herramienta capaz de cambiar la agresividad del hombre, que es la cultura. No hay inversión en cultura. Entonces yo me quedo siempre esperando, pese a que los pecados de él haberme contratado a mí cuando era intendente en Malargüe, pero siempre me quedo esperando, con excepción de Alberto Rodríguez Sá, que yo lo veo que habla de la cultura. En la Constitución de Corrientes pusieron el 1% para la cultura. Están peleando eso en por Entre iniciativa Ríos. de Tarragona Roja, él no lo quiere decir, pero la cultura es el asunto. La cultura es no hay inversión. ¿Tú crees que el que roba no puede robar a veces porque necesita? Sí, en algunos casos. No por eso hay que trabajar por eso hay que Te da trabajar contra la tanta exclusión. vergüenza robar que preferís morirte cuando sos bien pero educado peor debe ser antes morirse que de robar. hambre. No, el peor si tenés hijos. ¿Sabe cuál es el La mayor? que ni tú ni yo tuvimos hambre nunca, perdón, perdóneme. No, yo tuve. Bueno, Sí, pero tuve. la única Soy cosa chamamecero, que estoy cerca justifica, no que justifica el robo, pero sí que lo hace entendible. Como me dijo un día, esto se lo voy a decir una vez, yo voy mucho a las cárceles de visita, me interesa. Dijo, yo nunca robé, pero nunca tuve un hijo con hambre. Y me quedó grabado acá eso. Y yo pienso, esa gente que delinque cada vez más, porque se da cuenta que de golpe es bastante más fácil lo que pensaba, quedarse con una billetera que tiene adentro. Por eso hay que, luchar contra la exclusión mire, también. yo creo que uno... Yo en mi casa, cuando era chica, se hablaba, y yo oía a mis padres que decían, bueno, pero si roba porque un hijo tiene hambre, como que justificaban el robo. Pero Mirta, en muchas familias ha dado eso, ¿no es cierto? El problema tiene un problema. Es más pensar. fácil resolver si tuvo una discusión con alguien, es más fácil matarlo. Es más fácil matarlo, pero no se trata de lo que es más fácil prácticamente, sino lo que es más fácil para vos desde el punto de vista de tu construcción cultural, espiritual, ética. Y en eso es obligación del Estado invertir en cultura. Y no invierte aquí en la Nación, se invierte menos del 1%. No, es una vergüenza. Y miren, eso lo han votado todos los diputados acá. Yo con todo respeto, hay una opinión... A ver, Nito, ¿qué dice? Sí, después el gobernador después está en función, así que me gustaría... No. Porque él una sola cosa... Le voy a preguntar por Cobos después. Sí, además Una que sola tenga. cosita que quería agregar. Yo comparto plenamente el hecho de que hay que trabajar para atacar las causas, pero sin olvidarnos algo. La Argentina ha sufrido en los últimos años varias crisis, o sea, una crisis que tenía varias caras. Una cara política, una cara social, tenía una cara económica, y relativamente ha ido mejorando. Pero la cara de los valores todavía no la terminamos de atacar. Y cuando nosotros hablamos del valor del trabajo, cuando hablamos de la responsabilidad, cuando hablamos de compromiso, cuando hablamos de autoridad, son valores. Entonces, trabajar en los valores implica, entre otras cosas, fortalecer la familia, fortalecer la escuela, porque en definitiva la escuela es una formadora. Pero todo de la escuela, parte de lo del mismo, Estado, y gobernador. parte del Estado. Y acá le digo de la falta de medios, de no tener dinero, de la Pero falta hay de que trabajo, generarle oportunidades. todo parte Es la generación de eso, oportunidades. el origen de todo. Yo no es que disiento, digo, quiero dar una opinión así subjetiva. Si hay 7.000 millones de dólares para pagarle al contado al Club de París, y 10.000 millones de dólares tomó esta decisión este gobierno de pagarle a los organismos internacionales como el Fondo Monetario o compensar a los bancos por 18.000 millones de dólares, yo creo que es una decisión política. Si queremos hacer una política de seguridad, sabemos que al ser humano, al chico no lo contiene la casa, no lo contiene la escuela, no lo contiene el guarda de tren, choca con la policía. Después no es el pobre el que roba, sino el que queda excluido de la sociedad, el que finalmente le resulta más fácil delinquir que estudiar. Entonces el Estado tiene que hacer una política. Me parece que más allá de hablar, me parece bien que lo que está diciendo el gobernador, que todas las fuerzas públicas y privadas se pongan en una política constante en el tiempo, no que sea episódica por algunos episodios, porque tenemos que ver cómo está el patronato del recuperado, dónde nace el problema a través de la educación, por qué ya no hay planes de cultura o planes de deportes para que el chico en su barrio pueda tener desde el Estado hacer... Mire, hasta voy a decir algo yo que soy radical, hasta el campeonato de Evita era un entusiasmo que tenía una perspectiva de decir... Bueno, pero era un país floreciente, la era otro. en ese momento. Le quiero decir, desde las políticas públicas. Entonces, cuando hablamos de políticas públicas, decimos, ¿por qué no hay inversión hoy
en terminar con el tema de la seguridad. En prevención primero y en la represión después. Hay una generación que es cierto ya se ha perdido. Inversión? Bueno, no hay inversión porque se han tomado otras decisiones. Tuvimos parado el país por 3 meses por 1.200 millones y después le terminamos pagando 7.000 al Club de París. Yo creo que si todavía no cumplimos con esta deuda interna, con los pobres, no cumplimos con los jubilados, no cumplimos con el tema de seguridad en materia de prevención, sobre todo. Jurídica, mejorar la rehabilitación de estos chicos, porque hay que ver qué hacemos con los chicos que se detienen. ¿Con el pago de la deuda van a llegar capitales o no? ¿Cómo? Con el pago de la deuda que hemos pagado al Club de París. Mi opinión es que si no se resuelve, mire, todavía no resolvieron... Porque fue hecho con esa intención en parte también, ¿eh? Porque aquí no venían capitales. En principio debería mejorar la situación de la Argentina. Sí, pero no tuvo buena prensa Argentina después del pago que ha hecho. Sí, el tema es que estos no son, los efectos en economía no son inmediatos. Bueno, entonces hay otras situaciones que creo que también van a estar... han sido muy favorables. Van a tener que ver. Esperemos que dé. O sea, yo espero que por lo menos se vaya solucionando la pregunta. Por ejemplo, en un país... Espera, un país tiene una deuda enorme, en este caso con el Club de París, Argentina. Paga esa deuda. ¿Y por qué nos castigan? Porque ha sido terrible la prensa, el periodismo en general. ¿Estuvo mal hecho ese pago? La Argentina viene estafando... Esta pregunta me la hago yo y se la hace mucha gente. A los propios argentinos... ¿No debimos pagar al contado la totalidad, a lo mejor yo creo cómodas cuotas? La prensa se opone a cualquier gobierno que le impide que viera artículos Era muy importante que se pagara, porque era una de las causas que se esgrimían en muchos casos para poder viabilizar incluso fondos de otros organismos multilaterales de crédito que requiere la Argentina para salir. ¿Qué me vas a decir? Yo quiero decir una cosa, el pago tanto al Fondo Monetario Internacional como al Club de París debió pasar, como dice nuestra Constitución Nacional, por el Congreso de la Nación y no tiene atribuciones el Poder Ejecutivo. El pago del Fondo Monetario Internacional pasó por el Congreso. Después, posteriormente, antes de que se procediera el pago. ¿Se puede retirar el dinero? Sí, no se había hecho el pago, fue el anuncio y lo tratamos después. Me queda claro, no es prioritaria la usted estaba como senador, pero le digo que no pasó por... No se había pagado. La decisión fue por decreto de Néstor Kirchner y ahora de se aprobó por una ley en el Congreso. Ahora, ¿un gobierno puede usar el dinero del Banco Central así, insisto, alegremente? No es prioritaria la cultura como herramienta de transformación del hombre, de la convivencia, del respeto de la ética. Para vos, ¿qué es prioritaria la cultura? Es una incultura que la gente que pasa hambre en este país... con lo que hay para todo. Mirá cómo te lo simplifico. Entonces, ¿cómo explican ustedes ¿saben cuál es la mayor inversión? Ustedes tienen por ejemplo, un ministro de Cultura en Tenemos un secretario, Mendoza. Sí, secretario de Cultura. Tiene a nivel, a rango de Secretaría de Estado. Secretario de Estado. Secretario de Cultura. Secretario de Cultura. No están en el gabinete, salvo Pacho Donald, que estuvo en el gabinete de Menem, no recuerdo. El que está con Alberto Rodríguez Saá también, que es Roberto Tessi, que anda todo el día con él, y es el de Cultura. Yo te cuento... Es el de Cultura, está al lado del tipo. Te cuento dos situaciones. Es una señal, ¿viste? Antonio. Perdón. Primero, creo que no hay peor discriminación en una sociedad que la discriminación en el uso del tiempo libre. Cuando hablo de la discriminación en el uso del tiempo libre es cuando el joven no tiene la oportunidad de hacer cosas para la vida. Cuando no tiene acceso al deporte, acceso a la educación, cuando no tiene acceso a la cultura. Claro que yo creo en la cultura. A los partidos políticos. Y por eso, en esto que estamos haciendo en el plan, cuando yo decía que el ataque integral a la exclusión, lo estamos haciendo con programas de cultura, con acceso a la educación, con acceso al deporte. Porque si no hacemos eso, los jóvenes terminan cayendo en otras cosas no deseadas. Entonces nos está dando resultados. Hemos puesto un programa que se llama De la Esquina a la Escuela, donde estamos buscando todos los chicos de 14 a 18 años que no trabajaban, no estudiaban y no se capacitaban. En lugar de estar ahí, los llevamos a la escuela para que estudie, para que se capacite, generándole oportunidades de acceso a la cultura, de acceso al trabajo. Tenemos 3.200 jóvenes. Yo me pregunto todo el tiempo, si lo querrá la juventud todo y es lo que estamos tratando de hacer. Y en el tema de la cultura que entiendo, nosotros vamos a tener, Dios mediante, en Mendoza, la primera incubadora de empresas culturales del país. Estamos por viendo construir... en la capital, en Buenos Aires. Lo que pasó ayer en el Abasto, estas bandas urbanas que se encuentran ahora y se pelean, discuten, pero ahí el gobierno de la ciudad debe tomar intervención, o la policía, la federal. A los norteamericanos. Alguien tiene que intervenir, porque esto avanza. Y es parte de lo único que le dan pelota a su grises son la televisión. Esto que está pasando no nos pasa solamente a nosotros, pasa en el mundo entero. Es la tierra que está enojada con nosotros y nos está crispando a todos. Yo veo mucho televisión española y en España es
pasan cosas terrible, impresionantes. En México es impresionante. Bueno, lo que ha pasado en este último día. Ves un policía y huir. Porque te asalta el policía. Querida. Yo empecé diciendo que me sentía querido. Yo creo que los jóvenes no se sienten queridos, se sienten que les tienen miedo, como mucho. Entonces se hacen tribus. Eso desarma a uno desde el amor, siempre. Y el arte. ¿Sabes cuál es la otra cuestión? El arte es amor. Y no hay yo no sé si le gusta o no la escuela las políticas públicas a los chicos, pero por lo menos hay que intentarlo. Sí. Es decir, hay que intentar con el deporte, hay que entusiasmarlo, hay que investigar por qué un chico pasa tantas horas en internet y no hace otra cosa. Yo creo que todo parte de la droga. ¿Sabes cuál es el otro tema? Desde el pronunciamiento. Hoy, nosotros, cuando éramos, al menos cuando yo era joven, para mí la escuela secundaria era sinónimo de futuro. Era una escuela que me contenía y me generaba un horizonte de futuro. Hoy lo que yo noto es que la escuela secundaria para los chicos no tiene sentido, es como que lo ven como una obligación. Y entonces no tiene importancia el si voy o no a la escuela, si me capacito, si trato o no de tener un proyecto de vida, porque es como que no me da posibilidades de futuro. ¿Qué índice de analfabetismo tiene Mendoza? Nosotros somos una de las provincias que tenemos más bajo índice de analfabetismo. ¿No? Nosotros estamos por debajo incluso de la media nacional. Estamos en un 5 o 6%, pero no es un problema de número. En la medida en que no tengamos jóvenes que se capaciten para este mundo que nos toca vivir. Capacitar a los profesores. Porque, ¿sabes cuál es el mayor problema que tenemos? Humillan a los alumnos. Vuelvo a caer a los valores. Antonio, mira, pero un profesor depende del Estado. Es un funcionario del Estado. No se soluciona. Te digo, yo soy grande, he pasado por todos los gobiernos, dictatoriales, sin gobierno, democráticos, y es algo tan difícil, tan complejo para solucionar. Pero no es imposible. Decís la violencia. No es imposible. Además, Mirta, yo sé que es difícil, pero no imposible. Yo me acuerdo de siempre hablar cuando era chica de los pobres. Hay quienes decían los pobres, como si fuera una raza. Sí. Los charrúas, tal cosa, los pobres. Y después me fui enterando de que había gente que era pobre, tan pobre que pedía limosna. Y yo te juro que pensaba cuando tenía 10 años, ¿por qué piden limosna mis coterráneos si lo que le dan la limosna le sobra la plata? Hacía una especie de análisis socialista, si quieren meterme en líos desde almuerzo. Pero es el disparate esto. En este momento, en todos los países más ricos, hay gente que se muere de hambre. Y entonces eso está mal hecho, hay que empezar desde mucho más abajo. Pero en la Argentina no hay derecho, ¿eh? En ningún país hay derecho que un hombre pida limosna para comer. Cualquier desafío de cualquier país latinoamericano es salir de la pobreza y del subdesarrollo. Pero tenemos que ponerlo las prioridades. Vuelvo a insistir sobre este pago que se ha hecho. ¿Pero qué es pobreza, Nito? ¿Tener plata o no tener plata? No, pero evidentemente, pero con la panza llena de decir... Pero yo conozco gente que se llena la panza por angustia. Y sos muy culto y no tenés para comer, ¿qué haces? No, pero no solamente eso, Mirta. No tengo acceso a la salud pública. Tiene muchas herramientas uno para comer. A la educación pública. Mi hijo no puede llegar a la universidad porque yo no le puedo pagar. Ese chico termina viendo por la televisión que hay otros que sí pueden llegar a otros bienes, que tienen sus expectativas, por lo menos parecen que tuvieran cumplidas, y genera un resentimiento enorme. No es una justificación esto. Yo sé que tienen que estar las medidas de prevención, pero de represión también, porque el Estado tiene que tener la suma del poder para ¿Cómo explicar los hijos de los ricos? Los hijos de los ricos en resistencia que salían a pegarle desde las 4x4 a la gente pobre que iba por la calle. No es un problema de plata. La violencia no es una cuestión de plata, es una cuestión cultural. Cultural, de educación, de ética. Bueno, tengo que ir a una pausa. Sí, perdóname, Mirta, por traer este tema. Me encanta estos temas, me encanta. Perdóname, gobernador. Estamos hablando que hay un vaciamiento cultural y últimamente un vaciamiento de estos temas, de estas conversaciones que son... A mí me gustan estos temas. Y son uno de los pocos programas que hay que ponerse en lugar del telespectador. ¿Qué quiere saber? ¿Qué se preguntaría? Seguro, son los temas de hoy día. Bueno, Chine, Carlitos, están saliendo muy lindos. Los quiero, los extraño. Somos lindos. Son lindos. Un beso para Mirta, Alejandro Veroutis. Un beso, Alejandro. Él siempre manda vida hoy. Qué placer. Mensajes. Él canta siempre una canción, viví tu vida hoy, porque la vida es un... Esa canción era una letra tuya de La jaula de las locas, de Cayo Ford. Viví tu vida hoy porque el futuro es un enigma más. Es lindo. Decime, ¿y qué tuviste, Chinita, vos al final? Estuve enferma gravísima. Vos dijiste que estuve grave. Yo te digo, tuvo bronquitis, una bronquitis. Una bronquitis fue. Después de salir de la función del Estela de Italia, hacía mucho frío. Y China es muy, China es muy de
atérmica, según ella. Un trapito y ya andaba está. despechugada. Despechugada. Digo, si hace mucho frío... No. Y ahí se pescó la branquilla. Y se fue a Carrasco al casamiento de una sobrina nieta. Siempre tiene una sobrina. Siempre tiene miles. Y ahí le agarró una bronquitis y entonces, como precaución, la internaron. Está bien, y de paso le hicieron todos los análisis. Bien, como me dijo, cae a mí un día, me dijo, está mejor que vos y que yo juntos, me dijo. ¿Qué dijo? ¿Tiene más salud? Cae, me dijo, está mejor que vos. No te preocupes, porque está mejor que vos y que yo juntos. Bueno, tenemos que ir a una pausa, ¿no? Ahora vamos a preguntarle al gobernador Jaque qué opina del vicepresidente, señor Cobos, ¿eh? Ahora o después de la pausa. No, tengo que ir a la pausa. Me quedé mirándolo. A ver su reacción, cómo reaccionaba. Pues yo quiero que el público sepa, yo le he comentado mucho, que es el 4º año, creo que voy a la fiesta de la vendimia, que es la fiesta más extraordinaria que existe en la República y en muchos países del mundo, que, como siempre digo yo, tiene mala prensa, no tiene la suficiente prensa para que todos los argentinos sepan de qué se trata. No se ha estado nunca en Chinita, no tenés que ir. La invita, por favor. La vamos a invitar con usted. Porque es algo maravilloso. La esperamos. La esperamos. China, Primer no sábado te de lo vas a olvidar marzo. nunca. Ese anfiteatro Romero Day se llama. Romero Day con 40.000 personas que cuando llegaste aclaman. Es algo maravilloso. Más la cantidad en los cerros. En los cerros hay una cantidad ¿No estuviste, Carlitos? Nunca. Bueno, vamos a tener que llevarlo. Vamos a invitar. Van a estar invitados ahora. Yo te digo, no, para mí ya me llevó ya, pero vamos a largo. Yo estoy abonada, yo voy todos los años, me encanta, me da tanta felicidad. Bueno, tengo que hacer una pausa. Para disfrutar de todas las comidas, ahora tenemos Baguepat, digestivo hepatoprotector, prácticos comprimidos para todo momento y lugar. Con Baguepat, buena vida, buena comida. Nos vamos a la pausa, volvemos enseguida. Vamos a preguntarle ahora al gobernador Celso Jaque. Celso, ¿quién se llamaba Celso en su familia? ¿Alguien? Nadie. Nadie. Fue un gusto de mis padres de ponerme Celso y ese es mi nombre. Pero hay algún Celso en el mundo. No, hay varios. Sí. ¿Y cómo se llama este? Cleto se llama, ¿no? Julio César Cleto. Julio César Cleto. Se lo descubrieron, porque no sabían, Bueno, nos vamos a la pausa. Volvemos enseguida, señores, con esta mesa espléndida. Nuevamente está brillando fuerte, llegó la alegría, mientras ya llegó. Estoy en el aire, sí, recibí el diario Crítica, que parece que hay un comentario aquí atrás que hace Fernando Peña. Querida chiquita, te mando un ejemplar en cuya contratapa te recuerdo, cariño Fernando. Porque dice, otra vez me muero, dice que no sé qué, que no está bien de salud otra vez. Fernando Peña, que tuvo un linfoma de no Hodgkin en el riñón izquierdo y pude destruirlo, dijo. Pasaron casi 6 años y otra vez una manchita, algo que a mi oncólogo no le gusta, otra vez el miedo. Lo leo porque salió publicado, estas cosas pueden ser muy, muy privadas. Qué personaje tan increíble. Y dice, no sé, bueno, por Charlie, por Maradona, por ver a la Nata en el Maipo, por el gordo Vergara Leumann, por mi perra Mono, por volver a almorzar con Mirta, otra vez para escuchar a Lalo, a Hanglin, a Víctor Hugo, a Dolina y a La Negra, otra vez para volver a Broadway a ver teatro ahora que me dieron la visa para entrar a los Estados Unidos. Porque él estuvo en el programa y dijo que es ese? Es Crítica. ¿Hay Crítica de hoy? El de La Nata. Espera, no sé si es el de hoy, no me he fijado. La posguerra gaucha. Espera. Sí, es el de hoy. Sí. No, perdón, es el de sábado 6. Sábado 6. Sábado pasado, sí. Claro que digo esas cosas tristonas. Sí. Pero bueno, se lo quería agradecer al aire. Bueno, cuéntenos, gobernador, ¿cómo es su relación con el vicepresidente? En lo personal... Es un tema, a vos también te toca como radical. Yo a Sola no le quise preguntar si está allá atrás y no me animé. ¿Lo van a dejar entrar o no? ¿Va a volver al radicalismo? Estuvimos reunidos hace poco con Julio. Sí, yo sabía que había sido. Hicimos una reunión muy buena en el Senado, hablamos como una hora. ¿No fue al teatro? No, me prometió que iba a ir y le dije que el próximo espectáculo se iba a llamar Danza con Cobos. Así Es bueno, eso es bueno. Así que bueno, sí, estamos hablando... Bueno, yo creo que hay que reconstruir una fuerza de alternativa a partir del límite que le puso al gobierno el vicepresidente, pero yo creo que él va a acompañar este proyecto de la concertación. No va a acompañar este proyecto y votará
lo que a él le parezca que está bien y lo que no. Ahora admitamos que es bastante mejorará. anormal que la presidencia de la Nación esté enojada con el vicepresidente, ¿no? Que la señora presidenta, no sé, ya pasó un tiempo. Es una ya historia hora de recurrente en la negarse. historia argentina, además, Sí, le digo. sí, con los vicepresidentes, es cierto. Vicepresidentes. Sí, Pero bueno, verdad. creo que yo creo que ha construido un acierto desde mi punto de vista. Y ha Le puso construido un límite al gobierno, fervor y bueno, popular impresionante, donde sí, va. Yo creo que en el futuro él tiene una alternativa para... Yo creo que hay que recuperar, cuando yo hablo de recuperar un partido, hablo de recuperar una herramienta que le sirva al país, no al partido. Es decir, una herramienta que pueda ser oposición y luego una alternativa, controlar a este gobierno. Y que puedan los no jóvenes gobernar el meterse ahí, país no hacer solamente tribus con un solo partido, ¿no? Yo creo que ¿Se va a juntará ser con positivo. Wiener? ¿Usted qué dice? Yo creo que lo gobernador? primero que hay que poner en claro es que cuando uno habla de gobierno, el vicepresidente forma parte del gobierno. Es decir, que no estaría bien decir frenar al gobierno, porque si no sería frenarse a sí mismo. Y Él no es parte del gobierno. ¿Qué me está queriendo decir? ¿Que Fue no debió con haber una- votado en contra? Eso me está... No, lo que digo que, empezando desde el inicio, yo en lo personal no tengo ningún tipo de problema con Julio, con quien hemos trabajado, incluso cuando yo era intendente y él era decano de la UTN, hemos tenido siempre una buena ¿Usted es de relación. Malargüe? ¿De dónde es usted? Yo soy de Malargüe, del sur de la Malargüe. provincia de Mendoza. Y en lo político, obviamente, diferimos en la forma de actuar. Porque uno tiene que también a veces tratar de aprender de aquellas democracias más maduras. En Estados Unidos, por ejemplo, que es prácticamente el calco de nuestro sistema democrático, han habido más o menos 244 veces en que un vicepresidente de la nación tuvo que desempatar. Y siempre desempató en función del gobierno que él forma parte, porque Pero el mire concepto lo es que que ha es pasado parte. ahora con la candidata vicepresidenta. Revirtió todo, dio vuelta a todo, ¿eh? Sí. En los Estados Unidos estoy hablando, ¿no? Sí. Y el tema, ¿a dónde voy? Digo, entonces lo que uno difiere es en la forma de la acción, porque creo que hay otros mecanismos. Cuando se es parte del gobierno hay que tomar medidas anticipadas. Pero de todas ¿No maneras... es un concepto muy monárquico? No, de ninguna manera. Creo que es en el fondo lo que significa. Pero hay una Pues cuestión. una democracia, Yo- ¿para qué tiene tanta gente si los demás no pueden opinar? No, pero es que no es... Sale caro pará. inútilmente No, pero un no es que sistema no, así. no es que no opine. De hecho, tiene Bueno, que de opinar. hecho opinó y en tiene contra y parece que opinar. está mal. No, a pero lo si, que digo- si lo que opinó está mal... Lo que digo es que quiere debió decir que no haberse... puede opinar. A ver, ¿qué hubiera hecho? Yo estoy diciendo lo que yo hubiera hecho. Ah, está bien. Si estuviera en ese lugar. Primero, hubiera tratado como vicepresidente de conversar para que no tuviésemos que llegar a esa situación. A ver qué es lo que se puede hacer antes de. Lo que decía Porque Soy, el no, porque no es consenso. bueno el hecho de tener una rispidez entre dos que tienen una obligación compartida, que es algo que yo siempre digo, algo que tenemos que aprender Pero en la si democracia. si no coinciden Para esos eso es el criterios. diálogo y consenso. Hay que dedicarle tiempo, horas, pero hay que dialogar. Pero, gobernador, Pero la para eso verdad hay que es ser muy elástico. ¿eh? Bueno, es lo que tenemos que Yo aprender. entiendo, yo es creo lo que tenemos usted lo aprender. está diciendo es muy cierto, Mirta, pero es lo que no tenemos que son, aprender. no De son uno, los Kirchner de cultivar el diálogo, de darle el espacio. Yo creo que dentro de poco a Cobo no le van a dejar ni un teléfono en el Senado, decir después lo que No, pasó. yo no creo son que de eso. cultivar los el diálogo. pingüinos no se merecen Me eso. parece que, Yo no creo como le digo, que- No, con todo Mirá que respeto, mirá yo no que creo es que- oficialista. ¿eh? No, yo no creo, mire, yo no, hay una pingüina. cuestión, yo no creo que ocurra eso, porque hay una razón de ser. A lo que yo voy es esto, cuando alguien está en la oposición y oficialista, no es que uno gobierna ni los otros no, los dos son gobierno y tienen responsabilidades compartidas. Eso es muy sabio. Mucho más cuando sos el vicepresidente, sos el compañero de fórmula. Cuando decidiste, conocías de antemano un proyecto, sabías a dónde iba y se supone que conocías y aceptaste a ir no por un oportunismo, sino por una convicción. Bueno, pero, gobernador, Yo eso es lo que me el imagino. El vicepresidente Pero- vota por una convicción que dice esto es inconstitucional. Pero Esto yo he conocido- no va a es que- pacificar el es que hay país. dos cuestiones. El proyecto Y además es no el que está grabado. Y mire lo que pasa ahora, es decir, declara la paramos justicia. el país por 1.200 millones y le entregamos 7.000 al Fondo Monetario. Entonces, no era verdad que ese dinero era para redistribuir el ingreso, era para pagarle al Club No, de París, era para cumplirle a los grandes bancos como el Fondo Lito, Monetario. ¿sabes Pero qué? hoy Lo peor- todavía los jubilados, mi tía sigue esperando todavía su jubilación. hay una ¿Usted hubiera cuestión, votado Lito, y las lo peor que políticas de ¿Usted seguridad que hubiera votado en necesitamos contra todavía del siguen campo? esperando. Hay dos situaciones era a diferentes. favor o en Mire, contra, yo ¿eh? siempre dije una situación. La situación del campo, aquí especialmente en la Pampa Húmeda, se discutían niveles de rentabilidad. En el campo de mi provincia estamos discutiendo cómo tener
rentabilidad. Por lo tanto, son dos situaciones distintas. Yo he estado acompañando al campo mendocino en una discusión que es cómo hacemos para que nuestros pequeños y medianos productores tengan rentabilidad. Por ejemplo, casi el 80% de nuestros productores tienen un promedio de 10 hectáreas. En Mendoza, hablar de alguien que produce tiene 2, 3, 4, 5 hectáreas y no tienen todavía la rentabilidad que se merecen. Entonces son discusiones muy distintas. Yo miraba con sorpresa cuando acá discutíamos niveles de rentabilidad y cuando en el interior, más hacia adentro de la Argentina, con otras actividades que no era la soja. No, pero son actividades distintas. Hay actividades. En Mendoza le está yendo mal. A mucha gente. Estamos matando la gallina de los huevos de oro. Pero es que a mucha gente de nuestra provincia le está yendo mal en el campo. Por eso tenemos que darle rentabilidad. A toda la gente del campo actualmente. Pero no es lo mismo el que produce soja que el que produce manzanas, que el que produce peras. Son situaciones diferentes. Primero porque la situación inclusive climática. Aquí usted tiene menos trabajo laboral porque aquí, porque acá llueve y el nuestro es todo por riego artificial. Son situaciones diferentes. Por eso digo, no se puede englobar solo en la palabra... no podemos englobar solo en la situación de campo, ni para bien ni para mal. Hay que diferenciar. Es la primera cuestión que yo siempre digo, diferenciemos de qué campo hablamos. Para mí el campo es uno solo. Pero con actividades que son con distintas rentabilidades. Y tenemos que trabajar, la Argentina necesita tener... Es un paso en falso. No, lo que hicieron con el campo es una cosa terrible. Tenemos que tener una política. Hubieran vendido toda la soja, hubiéramos estado llenos de plata para hacer escuelas, para hospitales, para los maestros, para los jubilados, para toda la gente que necesita. Se perdieron miles de millones por un capricho. Pero el no hay campo nada no es peor solo que un soja. gobierno caprichoso. Sí, pero no es solo... Lo que yo digo, no es solo soja el campo. Ya sé, tenemos que ver para cómo nosotros tenemos un campo diversificado. Ahora, si hubiera tratar de inteligencia, mire, la 125 no se aprobó. Y si hubiera inteligencia, hoy se ven perjudicados pequeños productores. Si hubiera inteligencia, si hubiera el bien común, hoy el gobierno tendría que llamar a los dirigentes del campo y decir, solucionemos el problema de los pequeños productores, aún siendo la 125. Y no, sabe el gobierno y lo dicen, están perdiendo los pequeños productores después que sacamos la 125. Y lo mantienen así, en lugar de llamarlo, decía, a ver, ¿qué podemos hacer para mejorar la productividad, para que se siga sembrando en la Argentina? Mire lo que pasó en Gualeguaychú. ¿Qué país maravilloso este? Mire, país maravilloso que yo hablo de política y puedo llegar a ser una vez diputado. ¿Le parece a usted serio esto? Es como usted, Carlos. Digo, Mirta, por ejemplo, ¿cuál es el proyecto? ¿Lo que hace o lo que miente un político antes de llegar al...? Porque si yo hago un pacto con él por el chamamé, qué sé yo, salimos a hacer discurso, después resulta que salimos a bancar, qué sé yo, el punk correntino degoleándose. Pero no era ese nuestro proyecto. Entonces yo le voy a votar en contra a él. Porque el proyecto del kirchnerismo era para el campo, para la producción, porque yo he escuchado grabaciones de eso con los muchachos, con los de Ángel, yo he escuchado grabaciones. O sea, ¿cuál era el proyecto? El que cambió después, porque si es el viejo proyecto está bien que cohete con ese, porque era lo que decía el kirchnerismo. Y digo yo, la justicia, la división de poderes, ¿alguna vez un fiscal va a demandar a un político mentiroso que no hace lo que dice que iba a decir y que juró decir de oficio? ¿Alguna vez voy a ver eso? Vamos a ver. Sí, se hacen esos planteos, pero no prosperan. Lo tenemos que hacer entre todos. Lo que no podemos hacer es confundir roles. Cuando recién Nito decía, lo que pasa es que votó porque él sabía que era inconstitucional, está asumiendo un rol que no le corresponde. Quien declara la inconstitucional es la justicia, porque si no, con la denuncia que vos decís que has hecho, no tendrías que haberla llevado a la justicia. Se la tendrías que haber llevado al vicepresidente para que resuelva, si es que ese es el rol. Lo peor que le puede pasar a una sociedad es cuando empiezan a haber confusiones de roles. ¿Sabe qué pasa, gobernador? El tema es cómo hacer para que cada uno cumpla su función, que es otro tema. Hay una frase maravillosa. Los grandes artistas tienen siempre la síntesis de los grandes problemas. Marilena Walsh, hablando de la justicia, dice, señora de ojos vendados, que estás en los tribunales, sácate la venda y mira cuánta mentira. Cuánta mentira. Es la síntesis, es un poco lo que vos decías. Es uno de los pecados capitales la mentira, ¿no? Sí, claro. Yo creo que tiene que ver también cuando uno está en la utopía de llegar a un cargo público y después la realidad le marca otras cosas y tiene que volver para atrás.
Yo he visto discursos verborrágicos de este propio gobierno, del anterior también frente al Fondo Monetario, y le terminaron pagando, hocicando, con el respeto, lo mismo al Club de París, y todavía la redistribución del ingreso no se hizo ni siquiera una reforma de la ley de coparticipación federal. Es decir, bueno, tiene que ver con la realidad. Uno después gobierna la realidad. Los que estamos en la oposición también vamos por la utopía y así. Pero, Lito, yo siempre... Entonces uno parece que miente y yo creo que hay políticos a veces que lo dicen convencidamente, que van por el bien común. Yo me doy cuenta, mira, en elecciones todo es distinto, te prometen todo. Habría que estar siempre en elecciones. Habría que estar siempre en elecciones. No, habría que cumplir con lo que se promete. Bueno, esa es la prioridad. Y después, cuando están en el gobierno, como si no estás de acuerdo con el gobierno, no te mandan fondos a tu provincia. Entonces tenés que estar de acuerdo, tenés que agachar la cabeza y decir sí a todo, que es lo que está pasando con algunas provincias, caso Córdoba, por ejemplo. ¿No es así? ¿A usted no le pasa, gobernador? No, nosotros estamos trabajando mucho con el gobierno nacional. Pero usted admite errores, usted admite que nos mienten. Mire, con el INDEC, ¿qué pasa con el INDEC Mendoza? Mire, nosotros hay un convenio que viene de hace mucho tiempo y la medición se hace con el INDEC nacional. Sí. Hay una serie de otras mediciones, inclusive la Facultad de Económicas Mendoza tiene un índice que publica. Lo que no se puede negar es que han habido variaciones de precio. Y estas variaciones de precio, obviamente, que afecta especialmente a aquellos que menos tienen. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que trabajar? Para ver cuáles son las causas que generan que a veces se produzcan estas variaciones de precios no deseadas. Pero Mendoza ha sido una de las provincias donde se ha puesto más en evidencia que mentía el INDEC. Porque el gobierno daba un índice y el INDEC daba otro absolutamente distinto. Usted lo sabe muy bien. No, sé cuál fue la discusión que en su momento hubo con el tema del INDEC. Por eso, el tema más allá del índice, que es una de las... Mire, si usted habla en contra del gobierno, no le van a mandar plata. Así que no es eso, no. Yo fui también senador nacional en su momento y perteneciendo a este proyecto muchas veces no acompañé cosas desde la base de que estaba convencido. O sea que no, tampoco soy de los que cree que va a ser así. Es una lástima. Porque yo soy tan nacionalista y tan argentina que aspiro, bueno, que mi país sea una maravilla, que no exista más la pobreza, que todo el mundo tenga trabajo, que todos sabemos y todos queremos. Pero realmente que te mientan tan descaradamente es terrible. A la gente le molesta mucho. Le molesta mucho. Y que deleguen, Mirta, por ejemplo, los diputados deleguen su laburo. O sea, lo hacen por plata, por vago, ¿por qué? Porque tiene que hacer su trabajo. Lo que hay que hacer porque el poder es muy atractivo. Aquí existe la idea que hay que estar bien con el poder. El poder te maneja, si no está bien con el poder, no te da nada. Los diputados, los senadores son un poder formidable, con una representatividad. Si no hubiera sido por la gente del campo, estarían durmiendo un ratito. Yo creo que era. Tenían un concepto del poder y creo que la realidad ha demostrado otra cosa. Y yo les voy a decir otra cosa. Hasta hay miedo de parte de la gente. Yo lo noto en mi programa. Yo digo algo en contra del gobierno, pero no lo digo porque si no soy opositora. Digo lo que pienso y lo que siento. Y yo veo que la gente, mis invitados, me miran y nadie opina, porque tienen miedo. La gente tiene miedo de opinar. Pero eso es un concepto... Pero desgraciadamente hay que tener miedo a veces en ese país por las cosas que pasan. Yo no quisiera... No con gobiernos democráticos. Con todos los gobiernos han pasado cosas que decís, ¿cómo puede haber pasado esto en este gobierno y hoy? O sea que nada te puede sorprender en Argentina, el país que es mi segundo país. Lo peor que podríamos tener es también satanizar a la política, porque una política de salud, una política de educación, una política de seguridad, una política pública debe tener la permanencia en los medios, no satanizarla como en el 2001, porque si no caemos en la anarquía. Yo creo que hay que volver a rehabilitar la política para servir y no para servirse. Por eso digo que los espacios... Hoy no hay ni casi programas políticos. Un programa político es porque acá se discute esto. Vienen artistas políticos y discuten. Tres poderes acá, está el de Bajú, no hay programas. No, pero le quiero decir, pero han perdido... Mañana viene Nelson. ¿Sabe lo que le dicen a la gente? Dice, cuando hablan de política, hablan de cultura, y se aburre la gente. A mí me pasa con el chamamé. Hoy estamos haciendo el chamamé, una cosa cultural de toda la Mesopotamia y del país. Si vos supieras, y les cuesta a veces. La gente, yo debo admitirlo, y lo digo sin falsa modestia, la gente que se acerca para decirme, felicitarme por mi valentía. Lo digo así frente a cámara, por decir ciertas cosas que nadie se anima a decir. ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a sacar de la televisión? ¿Me van a prohibir? ¿Me van a matar? Una persona me dijo el otro día, ¿no tenés miedo? ¿De qué voy a tener miedo? ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a matar?
A veces pienso en mi familia, eso sí hay que pensar en la familia de uno. Alguien me dijo, pensá en tu familia, pero yo pienso que estoy viviendo en un país democrático donde por que supuesto. no nos van a agredir, no nos van a hacer daño, porque pienses distinto. El disenso existe. Sería lo más grave que Hace podría anteayer, en ocurrir. términos de historia, faltaron de sus casas miles de personas, de los cuales nunca más se supo. Y siguió la historia. En términos de verdad historia, eso, es sí, ayer. eso sí. ¿Cómo no vas a tener miedo? Bueno, en un gobierno autoritario, en, un gobierno, en una ¿Quién te dictadura hubiera podido militar. decir en aquella época? Cuando Pero primero hoy era una broma, eso- che, fíjate que fulano no Eso ha viene acá quedado todos los días. atrás para Un buen día te- siempre. Desde el 83 para acá estamos viviendo otra realidad, la democracia para siempre. Sí, pero en términos de Y hay historia, que de los fortalecerla 83 es todavía. ayer, ¿te das Nos cuenta? queda mucho que aprender todavía. Porque nosotros, si bien llevamos 25 años de democracia, es muy poco. Nos queda punto, mucho gobernador. para aprender, para poderlo consolidar. Tengo que ir a una pausa, señores. Voy a hacer Credial y voy a una pausa. Renovaste con Credial. Con Credial podés acceder a un préstamo en efectivo y pagarlo hasta en 24 cuotas fijas. Date el gusto y empezá hoy a renovar tu vida con todos los beneficios de la tarjeta Credial. Pedí hoy tu tarjeta Credial al 44899550 y mañana, sí, mañana comprás con Credial la tarjeta IDA. Y ahí hago el Una corazoncito. tráemela. Es que no tengo otra, pensé que es la única que tengo. Pero dámela, préstamela. Hago el corazoncito, después hago la flechita, viste que va la flecha, y está la punta, y aquí está la colita, y ahí en la esquina pongo te amo. Bárbaro. Vamos a la pausa, Espléndido. señores, y volvemos. Ya estamos de vuelta. Mientras ya llegó, nuevamente está, brillando fuerte llegó la alegría. Mientras ya llegó. Ay, tengo tantas cosas para contar que no me alcanza el tiempo. Sí, vos fuiste el primero que me ofreció. El primero No, que me no, ofreció. Le hacer- aclaro porque Sí. pues, Tenía el título y todo. Tenía el título para llevarla a teatro, Carlos. Hello, Mirta. ¿Te imaginas? Claro, la Fue el tenía primero. preparado en un show, pero no... Porque después salió Después publicado llegó. que iba a estar Vos con mi tenés que amigo. Con Salió Cheruti. publicado que iba a estar Están con amigos ahora con Miguel ustedes. No, tomamos un vino, volvimos a recomponer un poco la... Está bien. Ustedes no Pues, tienen que lo buscar más vedette importante ni es- nada, tienen que presentarse ustedes dos, los Claro. dos solos, serían un éxito. Lo que pasa es que ahora cada una de sensacional. nuestras producciones tiene Sí, y éxito le va y muy ahora bien estamos ahí individualmente. con Cacho Castaña, que es un divino, que lo adoro, además. Buen Ya lo compañero. extraño. Ay, ya qué es un divino ese compañero, Cacho. Le un mandamos ser humano un beso. extraordinario. Divino. Gran artista. Extraordinario. El tango moderno más lindo ¿Eh? es de Cacho Castaña. Claro, ¿cuál? El que Cada día me lo te mato. Café La Humedad. La humedad. Café La Humedad. Isarí ¿Qué tango hay que cantar? Garganta con arena. Garganta, bueno, todo tiene. Ay, me Garganta gusta la con arena, gata garganta con Varela. arena. La gata Varela me La gusta. gata Varela. Ah, la gata Varela. Bueno, todo. Yo le digo una cosa y la gente... Parece que se deja y no se deja. La gente le digo, Bueno, no le para de pedir cosas, él lo tiene que parar porque no es un recital, está en el medio de un show y no para, Cacho, es imparable. La noche que Malena se marchó. Se marchó, ahí está. Hay sí. que cantar. Bueno, decime, Chinita, ¿por qué no sos rica? Debiera ser muy rica vos, ¿eh? Poderosa debía ser. No sé dónde guardar la plata cuando la tengo, se la llevan. A ver, Es decir, ¿por qué no contanos. soy rica? Yo tendré que ser rica por culpa de ese delincuente. Se me fue de las manos, oíme. A ver, En contame. el año 1990, No, No. 80. 80, estaba en Argentina medio como compliquete. Sí. Estaba yo peleando con Carlos Paz, con Soledad Silveira, haciendo Miguel Ángel Solán. Solita y yo, las mariposas son libres. Las mariposas son libres. Con lo cual yo había debutado 2000 años antes con Susana Jiménez Susana la en el hizo, Mar del claro. Plata. Bueno, Con Bebán. con Bebán. Y íbamos después de la función a una boate que había muy verdeta, chiquita, donde había un tipo que imitaba todo, que hacía cuentos y hacía imitaciones. ¿Qué era ese de Guat, mira, dijo Guat, ¿eh? Buat. Yo también Guat. digo Guat. Boliche, bueno. Qué vieja soy. Bueno, era ese delincuente que hacía imitaciones. Pero sí imitaciones... ¿Estabas vos ahí? Sí, Zapucay me llamaba. Chapucay. Imitaciones peligrosas, porque estaba el gobierno de lo que te los jedi. militares, Claro, Y militares. entonces nadie les decía... Claro, yo decía, y si así no lo hiciere, Dios, y lo que dejemos de la patria me lo demanda. Estaba esperando que llegara ahí y fuéramos todos presos. Pero era tan gracioso. Dije, mira, vos no podés perder acá el tiempo, Carlos Paz, con todos los respetos debidos a Carlos Paz. Tenés que estar en la calle Corrientes, llenándote de guita, y yo, que voy a ser tu representante, voy a hablar. Yo voy a hablar con Petit. ¿Sabes una cosa? Me vine a Buenos Aires, Sí. especialmente, trabajábamos los fines de semana, Sí. a hablar con Petit. Dije, Petit, he descubierto una cosa que tenés que traer a tu teatro. Ay, China, no me compliques la vida. Eso es lo que no te complica. Déjalo, dale, probalo. Hacelo venir, está en Carlos Paz. Sí. Ponelo en el escenario y decirle, haz lo que quieras. ¿Y qué Entonces, pasó? Acepta. Sí.
y me dice, bueno, muy bien, hacelo venir. Qué bueno. Dale mi teléfono y que venga. Y ella había anotado Eugenio Justiniano Artaza, que me llamo yo. así te llamaba. Había anotado y empezó a buscar para darle la buena noticia. Eugenio Justiniano Artaza, que así se llama. Sí. Había esperando para darle la buena noticia. ¿Y no encontrabas? Y no encontré el papel. Y después, no sé, le conseguí laburo a otro, no sé lo que hice, me olvidé. ¿Y sabe que el año pasado, revisando mi biblioteca, se me cae de un libro un papel que decía imitador de Carlos Paz, Eugenio Artaza. Ay, no, merece un aplauso, esto es maravilloso. Maravilloso. Y yo debuté con Carlos Petit en el Nacional. Me dijo, hijito querido. ¿En cuál? No, en el Tabarís estaba Moria, Carmen Barbieri y Mario Sánchez. Creo que estaba Alfredo Barbite. Y entonces Petit me dijo, hijito querido, usted tiene smoking, yo no tenía. Me dieron un patinador que me quedaba enorme así. Me dice, te voy a dar 7 minutos. Y salgo y digo, buenas